Decíamos al inicio del programa que los actuales paradigmas de la psicología, cuando hablan de vejez, hay una corriente que realmente, y gracias a Dios, se está dando a conocer, que es la gran esperanza de vida, ¿no? Y está dotando de nuevos sentidos a este momento de la vida, y lo ubica como una auténtica etapa de desarrollo humano. Y a esta afirmación, que ya viene circulando en los principales centros de estudio de todo el mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, y también de nuestro país, la sostiene el considerar al adulto mayor, al viejo, como individuo en proceso de elaboración de cambios y de surgimiento de nuevas formaciones, es decir, como sujeto en desarrollo. Hubo dos académicas que proponen adoptar la teoría de la inteligencia emocional como una estrategia novedosa para afrontar los cambios en la vejez. ¿Será posible? Vamos a preguntárselo a Andrés Urrutia, que es coordinador académico del CEPRAM, del Centro de Promoción del Adulto Mayor, y profesor de la Cátedra de Adultez y Senectud de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Andrés, la verdad que es un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, todo bien. Gracias por aceptar esta invitación, Andrés, y bueno, de dialogar sobre esta investigación tan interesante de estas dos gerontólogas y psicólogas que han afirmado esto, ¿no? Que es realmente posible poder educar las emociones después de los 60. La pregunta es cómo, porque cuando se habla de la vejez muchas veces se habla de la rigidez, la propia persona habla de esto, ¿no? Se habla de yo no puedo cambiar, el establecimiento definitivo a veces de ciertas emociones, muchas veces se habla de estancamiento. ¿Cómo educar? ¿Es posible educar las emociones después de los 60, Andrés? Sí, tomando lo que decías recién, no solamente las personas creen que no pueden aprender en la vejez, sino piensan que empeoran. Claro. ¿No? Entonces dicen, la persona que era así se pone peor. Mira, ya hay bastantes desarrollos teóricos y empíricos sobre una de las cuestiones más importantes del desarrollo de nuestra vida, es la regulación emocional. Que por un lado es cómo venimos al mundo, como el temperamento que tenemos, si somos más coléricos, si somos más orientados a la extroversión, a la alegría, a la tristeza. Por otro lado, las relaciones que establecemos, que algunas nos regulan mejor emocionalmente, se nos ayudan a que nuestro humor se mejore, a equilibrarnos, a no ser tan inestable. También hay relaciones que nos ayudan a desequilibrarnos. Y la otra muy importante es también no disociar aquellas cosas que nos pasan con lo que sentimos, ¿no? Todas las veces que nosotros podemos darnos cuenta mejor qué cosas son las que nos ponen muy tristes, qué presencias son las que nos enojan, qué temas o qué conversaciones son las que nos disgustan, y a su vez también poder identificar cuáles son las tareas, las relaciones, los temas que nos hacen muy bien. Entonces ya tenemos una vía en relación a lo que preguntabas vos de cómo acercarnos a ir educando las emociones. Bien. Y es muy Algunos que ya importante tienen este ejercicio hecho desde la juventud, pueden llegar a capitalizar el ejercicio de qué me pasa, quién soy. En la vejez es un poquito más fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no pude mirar o leer el libro de mi vida? ¿Y qué pasa cuando llego a la adultez, no? ¿Quién soy? En estos cambios también que generan inestabilidad emocional, como son los cambios en el cuerpo, en la mente, ¿no? El no poder hacer ciertas cosas. Es también una educación que se puede llegar a dar a partir del hoy también, Andrés, ¿no? Sí, y te diría que especialmente. En eso siempre se adhería a esta cuestión de que si yo venía mejorando desde muy joven, efectivamente cuando me ponía mayor iba a seguir mejorando. Y algo de eso hay, pero hay una autora norteamericana que desarrolló una teoría que se llama la selectividad socioemocional, y dice algo que es interesante, que en realidad, además de que la vejez es un periodo de desarrollo que tiene ganancias y que también tiene pérdidas, pero tiene muchas ganancias, una de esas ganancias es que seleccionamos mejor las relaciones en función de aquello que emocionalmente nos da más placer. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando somos más jóvenes o en la adultez media, por ahí insistimos mucho en relaciones, en conversaciones, en encuentros, que la verdad que no lo disfrutamos, que nos hacen mal, que nos reportan emociones negativas, e insistimos por un deber ser o porque nos empecinamos de manera obcecada. Y la novedad es que en la vejez vamos invirtiendo mejor. La proximidad, digamos, del fin de la vida hace que, digamos, bueno, a ver, ¿cuáles son las relaciones que en realidad me reportan
más placer, más alegría, y cuáles son las que no puedo modificar. Entonces las personas tienden solas, sin darse cuenta, a seleccionar los vínculos que potencian más sus relaciones más sanas y más placenteras, que dan más fluidez. Y eso está demostrado empíricamente. Hay un experimento muy conocido que es cuáles son las metas que tienen las personas grandes, y casi todos centran sus metas en encontrarse con los amigos, los hijos, los nietos, etcétera. Sí. En cambio los jóvenes, todo desarrollo de carrera, ¿no? Pero cuando se les pide a los muchachos jóvenes que se imaginen que vivirían menos tiempo, orientan sus metas más a las relaciones sociales, se hacen el ejercicio de imaginación, porque realmente ahí es donde está el placer. De hecho, nosotros lo vemos cotidianamente. Cuando una persona encuentra un grupo, encuentra a alguien que lo espera, tiene una posibilidad de salir un día a la noche, juntarse con el día del amigo, etcétera, eso de alguna forma fortalece y también vivifica, le da mucha vigor a las relaciones, ¿no? Claro, es decir, hacer una red, en lo posible hacer una red saludable, establecer una red saludable de personas que me hagan bien, ¿no? Que puedan también ser pares míos y puedan interpretar mis emociones de acuerdo a mi edad. ¿Qué pasa con la gente que está sola, Andrés? Bueno, la gente que está sola es como una especie de larga trayectoria y consecuencia de muchas de estas emociones negativas, o suelen ser personas muy agresivas, o también hay cuestiones que son demográficas, ¿no? Las personas cuando se ponen más grandes, si son mujeres, tienen más probabilidad de estar solas, pero ahí habría que diferenciar la situación de vivir sola, encontrarse sola, con algunos añoranzas, digamos, de seres queridos, y otra cosa es la sensación de angustia y de hostilidad hacia los otros, que tienen las sensaciones de soledad como sufrimiento, como padecimiento, como desolación, ¿no? En la cuestión esta más sencilla, digamos, en quienes terminan viviendo solos por el apartamento de sus hijos, por las distancias, por la viudez, por la pérdida de amistades, sigue teniendo muchísima fuerza esta cuestión de la selectividad socioemocional. Las personas salen en una búsqueda activa a relaciones más amorosas, digamos, ¿no? Y a sostenerlas, porque además se han nutrido de eso. En cambio, las personas que lo padecen más también lo buscan, y quizás encuentren una respuesta que no siempre los lazos más íntimos, no siempre los lazos familiares son las respuestas a este acompañamiento que buscan, porque muchas veces suelen ser el foco de tensión, o porque se ponen agresivos, o porque esperan demasiado, o porque están muy enojados con la familia por cosas históricas. No digo que no sean justas, pero esos enojos son emociones muy negativas que generalmente hacen que digamos cosas que después nos arrepentimos, que no hubiéramos querido decirlo. Entonces también es como dividir un poco las fuerzas, las energías y las relaciones, en que la red sea más amplia. Está muy estudiado que en las personas mayores las redes no son más chicas, no son de tamaño más pequeño, no se hacen más acotadas cuando tenemos más edad. Al contrario, se va haciendo más diverso. Es decir, porque si bien van ingresando a la red nietos y otros familiares, van ingresando amigos, entonces es como una especie de molino que pasa cierta agua y entra otra, ¿no? El problema es cuando se va haciendo como una especie de cono o de base, de la base amplia del embudo vamos al pico, ¿no? Entonces ahí se padece mucho más. Qué importante hablar de ponerse a encontrarse, ¿no? Así es. Importante primero hablar de la red, de también, como decían en la investigación Nelky y Carolina, este aprendizaje de educar las emociones solamente es posible si se asume la etapa de esta vida como una etapa en desarrollo, como el encontrarme con el otro, como es posible, ¿no? El crecimiento personal en esta etapa. Y qué bueno que podamos dar el mensaje de salir para afuera, de establecer las redes dentro de lo posible con pares. Y lo que nombrabas vos dentro de de estas emociones que tienen que ver con el enojo, con el rencor, con la ira. Importante decir, Andrés, que si nosotros canalizamos o quizás quedan estas emociones en nuestro corazón, hay consecuencias. No podemos salir de nosotros mismos si nos quedan estas emociones como el enojo, la ira, el rencor, la angustia y demás. Nos llega hasta a enfermar físicamente, ¿no? Sí, además de lo primero, que es el evidente padecimiento psíquico, ¿no? Hay que saber que el padecimiento psíquico existe y produce consecuencias. Si uno está triste, está enojado, está rencoroso, está con mala cara, lo está pasando muy mal. Sí. Pero además, como bien decías vos, el sostenimiento de eso, que como decían antes, como dicen Cervantes, nos avinagra el carácter, sí es muy cierto que en algunas personas eso tiene consecuencias somáticas, lo cual se le suma, ¿no?
Es decir, y en muchos casos es una clara evidencia de que la emoción no se está ni siquiera regulando, sino que se desconoce, ¿no? Entonces de pronto viene alguien y me descompongo, o empiezo a tener problemas respiratorios, o siento una gran agitación. Bueno, lo más importante, creo que la ganancia, lo que decías vos al inicio, es primero pensar que la vejez, o cuando uno ya es grande, no es un resultado, ¿no? Donde se hizo la suma o la resta, y de ahí hasta que partamos vamos a quedar igual. Eso es entender una cosa viejísima, como que el envejecimiento es lo contrario al desarrollo, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que uno sigue cambiando, modificando, aprendiendo, enriqueciéndose, hasta el día en que muere, o hasta el día en que el cuerpo, digamos, de alguna forma nos abandona. Y eso es muy importante entenderlo, porque entonces sí aparece la oportunidad de poder y desear cambiar algunas cosas que son difíciles, y que son difíciles porque tienen larga data en la vejez, porque tienen mucha historia con uno mismo, ¿no? Entonces, si uno no lo da como una cosa consumada, entonces efectivamente tiene como la apertura, te diría, de mente y de corazón donde entra la gente, ¿no? Bueno. Entonces uno se dispone y puede aprenderlo. Es más, te diría que por la experiencia que tenemos nosotros en el CEPRAM, se ve mucho más claro que hay una cosa a favor, que es como cierta urgencia por querer modificarlo, y por decir, bueno, si he lidiado con esto toda mi vida, ahora puedo comprenderlo, y lo comprendo mejor porque no estoy, te diría, como puesto en la primera línea de combate, ¿no? Como se pasa mucho en la adultez, que uno está trabajando, que los hijos, sí, que la escuela, que bueno, todas las primeras obligaciones. Entonces acá hay un leve repliego, un corrimiento sobre el eje, sobre el centro, y entonces eso también me permite, precisamente porque he tenido pérdidas, es el valor de la pérdida, poder reflexionar un poco más, y quizás estar más dispuesto a aprenderlo. Hay otra cuestión que está muy estudiada desde hace años, de Jung, y muchos autores han estado realizando estudios longitudinales, es que en la vejez también hay un vuelco hacia la introversión, ¿no? Es decir, la personalidad no cambia a lo largo del tiempo, pero sí están estudios, acá de Costa, con autores con estudios muy contundentes, que las personas más extrovertidas tienden a ir hacia la introversión, y es una buena noticia, porque eso también me permite un poco reflexionar, ¿no? Así es, Andrés, si te parece, mirarme un poco hacia adentro. Así es. Andrés, si te parece, vamos a una pausa musical. Al regreso, me gustaría que charlemos un poco sobre el valor de la pérdida y también sobre los aprendizajes vitales, sobre el aceptarse, sobre las habilidades para manejar la emotividad. Muchas cosas que quiero preguntarte luego de la música. Bueno. Estamos escuchando a Alejandro Lerner, el tema La Belleza. Estamos dialogando con Andrés Urrutia, que es coordinador académico del CEPRAM, profesor de la Cátedra de Adultez y Senectud de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Al valor de la pérdida, lo tirabas como una frase antes de la pausa, Andrés. ¿Cuáles son esos valores? Pérdidas y ganancias, pérdidas psicosociales que están presentes en todo nuestro ciclo vital, pero sin embargo las que acontecen durante el envejecimiento a veces suelen afectar intensamente a la persona, ¿no? Sí, pero acá, como decías vos al inicio, nosotros tenemos que pensar en la vida como todo un desarrollo. Sacándose esa idea del renacimiento, que la cúspide estaba cuando teníamos 30 y a partir de ahí bajábamos, ¿no? Porque esa es una visión en forma de U invertido, de montaña, que se ha demostrado que no, porque el desarrollo tiene como múltiples formas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros crecemos en el cuerpo hasta determinada altura y peso, y menos mal, ¿no? Porque si no nos haríamos unos gigantes, y perdemos algunas capacidades también cuando somos chicos, y tienen que perderse porque eso hace de que nosotros nos adaptemos bien. Es decir, hay múltiples dimensiones del desarrollo en las que algunos ganamos y otras perdemos. Pero siempre nos hemos centrado como que las pérdidas se concentran todas en la vejez. Y lo cierto es que hay pérdidas en la vejez, como seres queridos, como decías vos, como velocidad para procesar ciertas cosas, las cuales la novedad, digamos, cuando digo novedad en estos últimos 30 años, ¿no? Desde un aspecto más positivo de la psicología se ha analizado, es que primero hay pérdidas que son compensables, o sea, cuyo valor es que uno, si tiene algunos problemas de memoria, puede entrenarse y lo recupera, digamos, si no es una patología. Pero hay otras
pérdidas que son que hay que dar la bienvenida. Es decir, porque en realidad esas pérdidas inauguran la posibilidad de que haya un espacio nuevo, ¿no? Es decir, que haya algo nuevo que tenga que inaugurarse. Y eso nos pasa a lo largo de toda la vida. Uno dice, bueno, perdí los amigos de la adolescencia, o perdí los compañeros del secundario, o perdí los primarios, en buena hora, no sé si me explico, porque eso abre la posibilidad a que haya nuevos vínculos. Y en realidad el desarrollo humano en la vejez hay muchas pérdidas, en las cuales muchas personas pueden como resilientemente y en realidad verlas como algo que es parte de la naturaleza humana, en la cual nosotros podemos optimizar otras competencias que tenemos. Es muy común que la gente mayor se empeñe mucho mejor en las habilidades en las que siempre fue bueno y muchas veces no tuvo tiempo, por ejemplo. Decía, ¿no? El desarrollo recorrido diferentes dimensiones de la inteligencia emocional. Si podemos hacer un repasito, por ejemplo, conjunto es una dimensión. La inteligencia cuando se adjetiva, ¿no? Sí. Que es una dimensión de la inteligencia. Hay inteligencia fluida, cristalizada, bueno, diferentes tipos de dimensiones. Sí. Está clarísimo que hay funciones en donde nosotros a lo largo del envejecimiento perdemos. Es decir, perdemos velocidad de procesamiento, por ejemplo. Frente a una compu necesitamos más tiempo para aprender. Tenemos en ese sentido menos flexibilidad. Pero en otras competencias empiezan a desarrollarse mejor de la adultez hacia adelante. No sé si me explico. Por ejemplo, sí, comprender cosas complejas, ¿no? O comprender la sutileza en el lenguaje que puede tener un refrán, ¿no? Yo siempre me acuerdo, les cuento a algunos, de un tío solterón grande que siempre decía, el buey solo bien se lame, y en broma decía, yo solo me lamo un buey, ¿no? Entonces, entender para alguien, sí, para un chico, yo me acuerdo siempre decía, ¿qué quiere decir que el buey solo bien se lame? Es una comprensión que requiere de gran manejo del lenguaje. Y cuanto más complejo es el problema, ahí puede ser que la edad nos ayude más, no sé si me explico. En ese sentido, lo que hablábamos hace un ratito, o sea, ir vinculando, digamos, qué personas, qué situaciones, qué momentos me disponen mejor o peor emocionalmente, lo descubrimos mejor si nos educamos en esa dirección. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos una acción intencional en dirección a darnos cuenta, a percatarnos y a actuar en esa dirección, ¿no? Es muy importante eso, si podemos hacerlo desde chicos, pero por ejemplo el momento de menos regulación emocional son los 3, 4 años, no sé si me explico. Sí. Los chicos se encaprichan y quieren esto, entonces uno necesita y entiende que tiene que darle tiempo, que tiene que darle explicación, que tiene que cultivar la empatía, que tiene que desarrollar muchas cuestiones de carácter complejas que no se van a dar ahí. Bueno, en la vejez sucede eso. O puede que como me enquilose y me encierre y entonces me ponga como un chico caprichoso, que en general eso es porque estoy muy débil, porque estoy muy frágil, porque siento que la mente es muy hostil, porque siento que no le encuentro sentido a la vida, o que empiece a desarrollar en términos cumbre algo que viene desarrollándose en la adultez, que es entender que uno es un eslabón en una larga cadena de generaciones, que uno es finito y por lo tanto comprende mejor el ciclo de la vida y el ciclo de las relaciones, y en esa dirección mucha gente mayor lo vive así y tiene mayor comprensión de la vida, digamos, pero han como tomado mucha fama los viejos más cascarrabias, más odiosos, más depresivos, porque la vejez representa algo que le tememos, que es la muerte, ¿no? O sea, si llegamos a la vejez es muy probable que el acontecimiento vital más importante sea la partida. Claro. Entonces también se asocia con la vejez el temor a la muerte, ¿no? Claro, se asocia vejez, muerte, vejez enfermedad, vejez deterioro, ¿no? Cuando cual, realmente no es así, gracias a Dios no en todos los casos, ¿no? Seguramente habrá personas que sí lo sufran de esta manera, pero generalmente es justamente una etapa en desarrollo. Háblanos, Andrés, de algunos consejos, ya nos diste algunos cuantos, ¿no? Pero ¿cómo manejar la emotividad? Sobre todo, ¿cómo reorientar las emociones negativas? ¿Qué ejercicios podemos hacer puntualmente? Mira, todo eso va a depender siempre, cuando uno dice ejercicios o tareas, del marco teórico en el cual uno lo inscribe. Hay abordajes cognitivos, digamos, que nos ayudan a tratar de razonar, u otros más de corte introspectivo, más orientados hacia el psicoanálisis, que tienden a hacer entender por qué nos metemos siempre con los mismos errores, digamos, ¿no? En dirección a lo sencillo, primero yo siempre digo tratar de advertir por qué algo se repite, o tratar de advertir cuando algo aparece. Cuando digo aparece es como decir, bueno, a ver, ¿qué acontecimiento hace que ahora me empiece a entristecer?
¿Qué acontecimiento hace que ahora, si yo ya tengo esa primera preocupación, en el sentido, no estoy diciendo en un sentido negativo de preocupación, sino primera intención de poder descubrirlo, ya estoy en una disposición de aprendizaje que me permite hacerlo más. Si no lo tengo, quizás es escuchar a los otros, ¿no? Que me digan, bueno, che, ¿por qué te estás enojando de vuelta con esto? ¿Por qué te estás entristeciendo de nuevo con esto? ¿Por qué aparece esto que no te das cuenta? ¿Cómo es que no puedes valorar todas estas cosas buenas que tenés? Esa es la otra. Y la otra, así pero como genérico, lo que pasa es que lleva mucho trabajo en muchas personas, con mucho aprendizaje, que es difícil de resumir en 15 minutos, es que luego de si estoy dispuesto a advertir, o con la capacidad de advertirlo, o si efectivamente estoy abierto a escuchar las posibilidades que otro me diga, la otra es no solo percatar el inicio y el acontecimiento que los despierta, sino también qué registro yo tengo en el cuerpo, qué cosas me suceden, ¿no? Qué cosas, cuando empieza a ponerme algo triste, cuando empieza algo a darme vergüenza, cuando algo me empieza a inhibir o cohibir. Bueno, leerme de alguna forma, ¿no? Entonces, porque sucede muchas veces que las personas se dan cuenta cuando esto es muy avanzado, muy tarde, ¿no? O sea, ya están muy enojados, están muy tristes, están muy inhibidos, entonces no quieren salir de la casa. Entonces lo importante también es tratar de empezar a percibir las sutilezas de los cambios en las emociones, porque algunas sí son de todo o nada, como un switch, ¿no? Como el ataque y la huida, pero en general la mayoría en los seres humanos tienen indicios y nosotros podemos empezar a percibir cuando eso inicia. Si nosotros tenemos eso, ya tenemos gran parte de la tarea hecha, ¿no? Es decir, de detectarlo, ¿eh? Como no me cuenta solo cuando la cosa está en rojo, sino también cuando está en verde, cuando fluye, cuando lo disfruto, cuando estoy bien, o sea, identificar bien las emociones positivas y además descubrir los amarillos, cuando cambio eso de estado, ¿no? Porque ahí también voy a descubrir que hay cosas que son imposibles de modificar desde afuera y muchas veces es la perspectiva con la cual yo las leo, ¿no? Es la forma en que yo de alguna forma decodifico el mundo, y algunas veces hay un autor que muy interesante que en realidad resume eso que la gente dice, que cada uno cuenta según cómo le va en la feria, y él lo cuestiona y dice, no sé si cada uno cuenta cómo le va en la feria, o a uno le fue en la feria según cómo se la cuenta. Lo cual es distinto, ¿no? Porque así muchas veces lo que nos decimos de nosotros mismos, cómo nos disponemos, cómo nos predisponemos, hace que nos vaya de una forma u otra, ¿no? En los jóvenes, por ejemplo, cuando quieren ir, cuando son muy jovencitos y quieren ir a bailar, a conquistar a alguien, etcétera, ¿a quién le va mejor? ¿A quien tiene los mejores atributos? ¿A quien puede ir más relajado? ¿A quien puede ir más confiado? ¿A quien se la cuenta mejor? No sé si me explico, ¿no? En la vejez pasa lo mismo, ¿no? Si uno se cuenta, como decía Skinner, un mal acto, el último acto como un mal acto, como un acto de padecimiento, de tristeza, de abandono, de olvido, uno va a comportarse como el guión que tiene escrito, ¿no? Entonces uno sigue un poco ese guión. Y convengamos que la sociedad no escribe los mejores guiones para los viejos hoy. Pero sí es muy cierto que las mismas personas mayores están reescribiendo esos guiones sociales, entonces se animan a escribir cosas muy placenteras, como encontrarse, como ponerse de novio, como hacer yoga, como ir al CEPRAN, como tantas actividades, digamos, que un poco desafían el estereotipo social, ¿no? Es como un limón dulce, decía Rocío Fernández, pero porque es como que uno se imagina que la cosa es muy fea y después de acuerdo que la va probando ve que no era tan fea, o que quizás era más fuerte la imaginación de uno que la vejez era per se, ¿no? Totalmente. Sumamente placenteras, tiempo, disposición, o sea, hay cosas muy bellas en la vejez que no se ponen en valor. Es que te quería preguntarte, porque hablamos de la mirada de uno, ¿no? Como uno también se autoboicotea, si se permite esta palabra, ¿no? Bueno, de yo soy así, o estoy envejeciendo, o me estanco, o no puedo, ¿no? Estas afirmaciones negativas que uno propiamente se puede hacer. Pero ¿qué pasa con la mirada social y la mirada de los demás? Me baso en un mensaje que llega de Blanca de Necochea, que dice: queridos amigos, si podemos ampliar el desarrollo de la interioridad, o a la interioridad, porque siempre fue particular en mí, y ahora a los 63 años se ha acentuado. Yo estoy bien, pero me dicen lo contrario. Muy bueno el tema, dice Blanca. Se referiría a Blanca seguramente, a ver si podemos interpretar, Andrés, el mensaje, a esto de estar un poquito más metido para adentro, como vos bien nos decías, ¿no? Estar con uno un poco más.
Y el entorno de Blanca dice que está mal, o le dicen lo contrario, ¿no? ¿Cómo manejamos las miradas de la afuera, las concepciones del entorno en este sentido? Bueno, un equilibrio que un equilibrio que hay que considerarse y considerarlos. Este vuelco hacia la interioridad puede ser una cosa saludable, ¿no? Porque uno se reencuentra con uno y se reencuentra con cosas alegres, con recuerdos, con reminiscencias. Lo cual, para no confundir a la audiencia ni a Blanca, no quiere decir que esa disposición hacia la introversión o a una actitud más reflexiva quiere decir desligarse de los vínculos, de las actividades o de las personas de afuera, porque quizás las personas que la quieren entonces están más pendientes de que está más aislada, ¿no? Con esto que decíamos antes de la soledad. Es distinto. Quiere decir el vuelco a la interioridad que uno le da más espacio a reflexionar, a poder pensarse, no a aislarse, ¿de acuerdo? Bien. Y también es cierto que muchas veces las personas, sobre todo los más jóvenes, las personas queridas, inclusive por las personas mayores, tienen expectativas negativas respecto a la vejez, ¿no? Entonces, y muchas veces los viejos también, entonces las interacciones se dan cuando pasa algo malo, ¿no? Yo tengo que contar a mis hijos o a mis hijas que me fue mal el médico, me fue mal en los análisis, y entonces consigo que me atiendan, ¿no? Entonces hablamos, o estoy bien y no hablamos nunca de nada, pero cuando pasa algo malo, dice, ¿qué pasó? Entonces las personas queridas me atienden cuando pasa algo malo. Eso es una cosa muy delicada que también está vinculada a querer cuidar al otro, pero también a tener una expectativa negativa a la vez, no sé si me explico, ¿no? Entonces, en parte también el ejercicio es de poder compartir y de poder interactuar cuando hay buenas novedades, o novedades, digamos, neutras, ¿no? Que no las que tienen que ver con el diario vivir, con la cotidianeidad, con compartir cosas también lindas, o quizás no tan cargadas emocionalmente, ni negativa ni positivamente, porque eso también es una cosa que desde la afuera, si se espera que a mí me vaya mal, posiblemente yo cumpla las expectativas de los otros y las mías propias, ¿no? Y esto tiene que ver también con una palabra que se utiliza mucho también en gerontología, que es el empoderamiento, ¿no? El respetarme a mí mismo y yo tomar las riendas de mi vida propiamente. Y de esto quiero hablar después de una última pausita, si te parece, Andrés. Bueno, perfecto. Ya venimos. Escuchamos a Ricardo Montaner con el tema La Vida. Estamos dialogando con Andrés Urrutia del CEPRAM, del Centro de Atención al Adulto Mayor, porque aquí había un mensaje que decían, por favor aclaren que no es CEFRAM, sino CEPRAM. No, se me entendió mal, dije siempre CEPRAM, del Centro de Atención del Adulto Mayor. Andrés, dentro de este estudio que hicieron estas dos psicólogas y gerontólogas, decían que la felicidad, hablando de empoderamiento, ¿no? Y mantener las riendas de la propia vida, decía que la felicidad o el avance, ¿no? Hacia una emocionalidad que se activa, va a depender de la distancia que la persona sienta con respecto a sus metas, ¿no? La felicidad va a depender de la distancia que la persona sienta con respecto a sus metas. En esto de que la capacidad de establecerse metas no disminuye con la edad, ¿no? Bueno, eso es lo primero que es muy importante. Hay una pruebita sencilla psicológica que sígame cuáles son las metas para los próximos años de su vida, ¿no? Eso es como casi una cosa vital. Quien no tiene metas es como que anda sin rumbo, sin una cuestión propositiva, y todos la tenemos. La proximidad tiene que ver con que conforme nos hacemos más viejos, tendemos a escoger metas en las cuales podemos alcanzarlas mejor. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con nuestra propia integridad, con preservar la salud, con esperar la felicidad de la gente querida, de los hijos, que se reciba un nieto, etcétera. Cosa que va cambiando la temática de cuando somos más jóvenes a cuando somos más viejos, ¿no? Por ahí cuando uno tiene 20 y pico, quiere, bueno, recibirse, ponerse en consultorio, tener su casa, conseguir un novio, etcétera, son cosas de altísimo desarrollo y complejidad. Y uno la va cambiando a la medida que la realizó, entonces no tiene el mismo entusiasmo, porque ya lo conoció. En la medida también el self se adecua y dice, bueno, si no lo pude conseguir, cambio la meta, y eso es una cosa muy adaptativa. No me propongo el Everest, sino una loma, más acorde a eso.
Y en dirección a cuánto de nuestra felicidad está vinculada al establecimiento de las metas es una cuestión teórica sólida, ¿no? Cuanto más cerca estamos de eso, tenemos mejores índices de felicidad y de fluidez. Primero porque nos empodera, ¿no? Porque sentimos que podemos realizarlo con eso. Segundo porque es poco neurótico, si no nos planteamos imposibles, que quizás cuando somos más chicos una fantasía linda, pero hay que tolerar, digamos, la frustración de la meta que no está realizada. Y finalmente lo otro, como les decía antes, en relación a la vejez, las metas están más bien en conservar, en tener pequeños placeres, un viajecito, etcétera. Entonces también están más acotadas en el tiempo, ¿no? Lo cual habla de una sanísima y saludable percepción de la finitud de la vida, que no implica el desapego de la vida. O sea, tener metas más próximas a aquello que deseo y puedo realizar, habla de que soy una persona sana, digamos, y con mucha comprensión de lo que sucede. Está bueno, a ponerse metas nomás, que es muy sana entonces. Algunos mensajes te leo, Andrés, que fueron llegando. Gerardo de Córdoba dice: el ser humano es un ser en permanente desarrollo, aún en la vejez. Mensaje que llega desde Córdoba. Ivonne de Salta pregunta si se pueden conseguir el estudio o la tesis de las dos gerontólogas que nombramos, que bueno, sobre la base de este estudio estamos dialogando. ¿Se puede conseguir, Andrés, en algún lugar? Sí, incluso le podemos decir a Blanca, que es encargada de comunicaciones de Blanca, que se los envíe a ustedes en la radio. Genial. No han publicado, en español está inclusive. Buenísimo, genial entonces, a ver si lo podemos colgar en todo caso en la radio. Un testimonio que llega desde Bursaco, provincia de Buenos Aires, dice: cuando me quedé sola fui a la red Sanar, fui alumna, fui paciente, luego fui al instituto, hice los cursos para ser voluntaria en acompañamiento terapéutico y ahora estoy ayudando a mucha gente que creen que se les terminó la vida. Tengo 5 hijos, 9 nietos desparramados por el mundo y tengo 68 años. Alicia María, desde Buenos Aires, un testimonio realmente, ¿no?, de que se puede salir si uno arma una red y tiene estas ganas, o empujados quizás por algún otro, ¿no?, de decir, bueno, salimos adelante, formamos una red y realmente puedo experimentar emociones intensas aún en este trayecto de vida, Andrés, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de eso se trata. Inclusive quienes han tenido experiencias así muy límites, muy cercanas a poder perder la vida, cuando se reponen le dan un valor muy especial y efectivamente son en muchos casos con una vitalidad y un vigor excepcional, ¿no? Porque tuvieron esta oportunidad de estar cerca de poner en riesgo algo que valoramos todos, que es la vida. Andrés, contanos, así es, ¿de qué manera trabaja el CEPRAM? Porque sé que hay muchísimos cursos. Invita a la gente, porque está bueno, ustedes hacen estos cursos y talleres para aprender a vivir una nueva vejez, y ustedes tienen propuestas muy interesantes. Contarle a la gente, bueno, cuáles son algunas de esas propuestas y cómo se puede anotar la gente, principalmente de Córdoba, ¿no? Estamos hablando. Sí, en CEPRAM, bueno, está en Córdoba, esto es bueno decirlo, está en la calle de Lupi 430, y nosotros hace muchos años, ya 15 años, trabajamos muchos psicólogos, pero no somos solamente psicólogos, sino artistas, gente de literatura, gente de diferentes orientaciones, en dirección a esto que decíamos, ¿no?, de mirar la vejez como un periodo más de la vida, con sus bondades, digamos, y también con sus amenazas, pero generando posibilidades para poder reflexionar y hacer cosas vinculadas a una cuestión placentera. Centrándonos en que es muy bueno encontrarse, ir a tomar un café, hacer amigos y aprender cosas que sean significativas. Entonces hay cursos de resiliencia o cursos que tienen que ver con el diseño de la felicidad, o lo que tiene que ver con la psicología cognitiva, digamos, o cursos que tienen específicamente que ver con entrenamientos cognitivos o con computación, que eso también va en dirección a tratar de compensar algunas de las pérdidas que se viven, que no las negamos, ¿no? Entonces, para donde se puede compensar, estamos ahí, o entrenando el cerebro, la mente, o trabajando con la computadora, o metiéndonos en aprender las redes, porque eso es muy importante, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, si maneja Facebook o no, bueno, son formas nuevas, digamos, que por ahí la gente mayor está un poco desactualizada, entonces es bueno que no quede excluido de ese mundo de la comunicación, y por otro son estrictamente psicológicos, ¿no? Es decir, bueno, hablar de qué nos va pasando a lo largo del tiempo, por qué podemos acceder o no a la sabiduría, qué nos dice un mito griego sobre la vida. Así que bueno, estamos justo en el periodo de inscripciones ahora hasta julio. Genial. El teléfono es 453-3471.
Y bueno, también en la página web, que es CEPRAM, quiere decir Centro de Promoción del Adulto Mayor, o sea que es con C de casa. Bien. Y .org. Y ahí están está. todos los cursos. Sí. 61 cursos de medio año, así que están a tiempo los que quieran inscribirse. La dirección, entonces, repetimos, David Luque, 430, Barrio General Paz. Teléfono 453-3471 o ingresar a cepram.org.ar. Andrés, un gustazo como siempre. Muchas gracias por la disponibilidad. Bueno, gracias, con un abrazo. Un placer.